si haces un zoom con una cámara, logras una toma muy, muy detallada, pero te pierdes todo lo que está alrededor. La vida misma, si en la vida misma haces zoom a un momento, la estoy pasando mal, la vida no ha sido amable conmigo, las cosas no están saliendo, estás haciendo un zoom, te estás acercando al detalle, sin duda ahorita es un trago amargo. Aléjate, observa todo el tiempo, los 20, 40, 60 años que has estado, todo el panorama, y te vas a dar cuenta de algo más, vas a tener una perspectiva más amplia, más completa, toda la información, y ya vas a balancear de una manera diferente. Bueno, hay situaciones en la Biblia que nos dejan enseñanzas, pero tienes que verlo en una panorámica mucho más amplia. De ahí que ahorita voy a tener que citar al menos 3 o 4 citas en diferentes libros que tienen que ver con un periodo muy amplio dentro del pueblo de Dios. Sí, y nosotros, bueno, somos pueblo de Dios. Iniciamos Éxodo capítulo 23, después Josué capítulo 16, después Jueces capítulo 1, terminamos con Isaías, un periodo de más de 600 años. Y a fin de poder justificar bien la idea que les quiero dejar, sí me gustaría que lo viéramos en los diferentes pasajes y por qué llegó a esta conclusión. Sí, Éxodo capítulo 23, Josué capítulo 16, Jueces capítulo 1, Jueces capítulo 2, Isaías capítulo 40. Por ahí se las voy mencionando y se las voy dejando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí partimos de esa idea? Ok, bien. Hace algunas semanas les leía una expresión que viene en la carta de Pedro, donde decía: sed sobrios y velad, estar al pendiente, estar alerta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No sé si lo recuerdas, lo dije hace algunas semanas. Les decía en esa ocasión que si bien podemos escuchar algunas expresiones como no te preocupes, el diablo está vencido, el diablo está derrotado, no tiene parte ni suerte, son expresiones que yo he escuchado y las he escuchado dentro de la iglesia, ¿sí? Lo cierto es que esta palabra se escribe después de la muerte de Jesús. Entonces Jesús muere, resucita, la cruz lo sabemos, y sin embargo después de ese momento se da esa expresión, dejándonos un mensaje permanente. El diablo sigue siendo el enemigo natural, seguimos teniendo un enemigo natural y seguimos o debiéramos seguir en una guerra o una batalla constante. Desgastante, no sé si lo sea. Algo es desgastante o algo es cansado cuando no tienes el entrenamiento adecuado. Cuando tienes el entrenamiento, entonces no tiene por qué estar cansado. Hay quien camina una cuadra y se cansa, y quien puede aguantar 40 kilómetros y va a terminar, no sé si cansado, pero sí satisfecho. Y tiene que ver, la única variable es el entrenamiento. Esa es la única variable. Algo que haces constantemente, no te cansa. Dice una expresión de Proverbios: el flojo mete la mano al plato y aún llevarla a la boca lo cansa. O sea, ¿en qué momento se volvió cansado comer? Pues no sé, pero la falta de inactividad, la inactividad pudiera producir ese cansancio. Bueno, les dejo, partimos de esa idea. El diablo sigue siendo el enemigo natural. Una vez dicho eso, quiero llegar a una expresión: no vivas de las rentas. No vivas de las rentas, sin ánimo de molestar. La renta es el beneficio o la utilidad que produce algo periódicamente. Pero de alguna forma, para algunas personas, vivir de las rentas es vivir de los éxitos del pasado. Algo que logré, que lo lograste con esfuerzo, que lo lograste, se convierte. Pero vivir de, y quiero poner ese detalle, o entre paréntesis, nada más resaltar, yo no estoy hablando de no obtener ganancias de las rentas. Yo no estoy hablando de no obtener una utilidad, qué bueno que lo obtengas una utilidad. Estoy hablando de vivir, me refiero a depender de las rentas, y específicamente vivir de los éxitos del pasado, depender de los éxitos del pasado. Porque no, es que yo hace 20 años, no, es que yo hace 5 años, es que yo hace tiempo. Y ahorita, ¿qué estás logrando? ¿Qué estás conquistando en este momento? El trabajo, el esfuerzo es una constante en la vida del hombre. Delante de Dios el trabajo es una constante. No existe la palabra jubilación, no existe la palabra retiro en la Biblia, no aparece. Tú ves a personajes como Moisés. Me gusta mucho una expresión de Moisés que dice que llegó a los 120 años y no disminuyó su vigor. La última
enseñanza o la última petición que le hace Dios a Moisés a sus 120 años. Oye, Moisés, sube ese monte. Subir una montaña, a ver, su batalla para subir las escaleras, subir una montaña. Y Moisés va y subió una montaña y allá muere. Pero la expresión es que nunca disminuyó su vigor, nunca disminuyó en algo su habilidad. Siempre fue capaz de llevar a cabo cualquier empresa que Dios le pidió o que él se propuso. En ningún momento, es que yo ya no puedo. Esa expresión, bueno, es que yo ya no puedo. Bueno, es que eso yo ya no lo puedo. Antes sí lo podía hacer. Ya ahorita no puedo. Esas expresiones no las encuentras en los hombres de Dios, y nosotros somos hombres de Dios. O sea, no le digo hombre de Dios como si fuera algo del pasado. Nosotros somos o debemos ser hombres de Dios. Y los hombres de Dios no viven de sus rentas. Los hombres de Dios no viven de los éxitos del pasado, no viven de las conquistas del pasado. Mira, dentro del pueblo de Dios, de la historia del pueblo de Dios, existen diferentes periodos. Sí, en el trato, el mover de Dios para con su pueblo, existe el periodo teocrático, el periodo de los jueces, el periodo monárquico, el exilio y el posexílico. El periodo teocrático es a partir del trato de Dios para con los hombres, directamente Dios hablando con los hombres, instruyéndolos y capacitándolos y llevarlos a cometer alguna empresa. ¿Sí? Tú tienes a un Abraham, a un Isaac, a un Moisés. ¿Sí? Después del periodo teocrático viene el periodo de los jueces, donde Dios llamaba individualmente a algunas personas que llevaran a cabo la conducción del pueblo. Después sigue el periodo de los reyes. Antes de Saúl no había reyes. El pueblo pide reyes y Dios les concede reyes. Y después, bueno, viene el exilio y el posexílico. Aproximadamente se habla de 720 años, todo ese proceso. Los reyes, la fundación de la nación son 225 años, la cautividad son 430, el éxodo son 40 años y la conquista 25 años. Bueno, yo quiero referirme a un en medio que hay, un apartado que hay. Esto es, entre el periodo teocrático y el periodo de los jueces, se le conoce el periodo de la conquista. Entonces, cuando el pueblo de Dios sale a conquistar y a apropiarse o a hacerse dueño de su propia tierra, lo que hoy llamamos Israel, la nación. Bueno, allí hay algo que quiero resaltar. Empieza en Éxodo capítulo 23, verso 32. La instrucción de parte de Dios para su pueblo. Vas a entrar, vas a enfrentarte. Y dice, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Había una instrucción a conquistar la tierra. Conquistar es conseguir algo con esfuerzo, habilidad y con tenacidad. La palabra conquista se forma de tres palabras, que es dor y es quistium. Es obtener todo lo deseado. Cuando los deseos son buenos, obtén todo lo deseado. No me preocupa. Cuando tus deseos son buenos, cuando tú estás alineado con el corazón de Dios, no, hombre, todo lo que tu corazón quiera. Porque todo lo que tu corazón quiera va a ser bueno. Conquistar es obtener todo lo deseado. Y había un llamado a conquistar toda la tierra. Y había una recomendación, por no decir un mandamiento, en ese proceso de conquistar la tierra. No hagas alianza con ellos. Había que echarlos fuera. Pasan los años y ocurre un fenómeno. Josué capítulo 16, verso 9. Josué es el gran conquistador. Esto es Moisés llamando a Josué. Esta historia es un poquito denso, espero darme a entender. Josué es el gran conquistador, es el que lleva a cabo la tarea de conquistar, de llevar al pueblo a tener esa victoria, a tener una tierra propia. Josué, seguramente conoces Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, nadie te podrá hacer frente, todos los días de tu vida estaré contigo. Ese Josué. Hoy voy a hacer una observación y a lo mejor de pronto pudiera parecer una crítica para Josué, pero la voy a justificar. Josué capítulo 16, verso 9, esto es después de Josué 1:9, después de esfuérzate y sé valiente, tú repartirás esta tierra, como estuve con Moisés estaré contigo. ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue lo que Dios le pidió. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bien, Josué 16:9. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín, es una de las 12 tribus, en medio de la heredad de los hijos de Manasés, es otra de las tribus. Todas ciudades con sus aldeas, verso 10, pero no arrojaron
al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario, esa palabra. No lo arrojaron, no conquistaron, no enfrentaron al enemigo y lo vencieron. En algún momento negociaron con él y lo convirtieron en tributario. Empezaron a vivir sus rentas. Era más sencillo y más agradable vivir de las rentas que conquistar. Conquistar reclamaba esfuerzo y conquistar reclamaba trabajar la tierra. Y conquistar le llamaba hacer fructificar la tierra. Por cierto, eso me recuerda al Génesis. Había que labrar el Edén y había que hacerlo fructificar, dar fruto. Pero era más sencillo negociar con el enemigo y poner a trabajar al enemigo. Este fenómeno se repite en el capítulo 17, verso 12. Mas los hijos de Manasés, por eso les decía, hay que ver todo el panorama. Te das un versículo y de pronto no lo notas, te pasa inadvertido. Mas los hijos de Manasés, que es otra de las tribus, hay 12 tribus en Israel: Rubén, Judá, Zabulón. Bueno, Manasés es una de esas tribus, ¿sí? Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel, las 12 tribus, fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron otra vez. Tenían que arrojarlo, tenían que echarlo fuera, pero no lo arrojaron. Siglos atrás estaba la expresión de parte de Dios: no hagas alianza con ellos, no establezcas un trato con ellos. Pero pasan los años, se les olvida la instrucción, se les olvida el mandamiento de parte de Dios, que todo mandamiento de parte de Dios es para nuestro bienestar. Cuando Dios nos pide algo, es para nuestro bienestar. Cuando Dios pide, Dios no es egoísta. Cuando Dios nos pide algo, no está pensando en Él. ¿Qué nos pide Dios? No robes, te beneficia a ti, ¿eh? No mates, te beneficia a ti. Si matas, vas a estar en una situación complicada. No levantes falso testimonio, vas a estar en una situación complicada. No levantes falso testimonio. ¿Qué te pide? ¿Que honres a tu padre y a tu madre? ¿Qué gana Dios con eso? No, tú eres el que gana. Cuando Dios les dijo desde el libro de Éxodo, desde Moisés, no hagas alianza con ellos. Una alianza con ellos, un trato con ellos te va a hacer pecar y vas a caer. Se les olvida. Y Josué no es el gran conquistador. Perdón. Pero Josué se le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra por heredad. Y Josué no cumple. Si tú ves Josué 1:9 quedas muy contento, pero si lees todo el libro de Josué, de pronto te vas a dar cuenta que no llevó a cabo esa gran tarea de conquistar la tierra, que en algún momento lo hizo tributario. Bueno, son 2 tribus, hombre, ahí muere. No, vete al libro de los jueces, otro libro, siglos después. Te vas al libro de los jueces, capítulo 1, verso 17. Te lo leo. Dice: tampoco Manasés arrojó a los de Besean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Verso 29. Pero cuando Israel otra vez se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y luego dice: tampoco Efraín arrojó al cananeo. Verso 30, bríncatelo. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quirón, los hizo tributarios. Verso 31, tampoco Aser, otra de las 12 tribus, arrojó a los que habitaban. Verso 33, tampoco Neftalí, sino que los hicieron tributarios. Y conforme tú lees el pasaje, te vas dando cuenta que de las 12 tribus, y tampoco él, y tampoco él, y tampoco él, y tampoco él, se volvió en una forma. Oye, ¿para qué los echas fuera, hombre? Cuando puedes negociar con él. Esto es: ¿para qué echas fuera el pecado cuando puedes negociar con él? Una señora dijo hace tiempo, la escuché, dijo: no, el dolor y yo ya nos hicimos amigos, ya me acostumbré a vivir con él, ya se había conformado, ya se había adaptado. No, es que ¿por qué te vas a acostumbrar a vivir con algo que te lastima? Échalo fuera, enfréntalo. Tal vez toda la vida te estés enfrentando con él, pero no te alías. Cuando tú ves la historia, te das cuenta que el pueblo de Dios no fue un conquistador, no fueron conquistadores. Parecía más beneficioso en el momento negociar con ellos y lo hicieron tributario. Y te vas a dar cuenta que volvieron al enemigo tributario. Si me permite compararlo con la historia que ha vivido nuestro México en algún momento, pues fue más fácil negociar con los malos y sacarle beneficio a los malos y sacarles tajada a los malos, que al cabo pues
Ahí están, como quiera están, como quiera cumplen con una función. Y en algún momento los policías, en vez de echar fuera a los malos, los convirtieron en tributarios. Pasó el tiempo y estos se hicieron fuertes y dijeron, ahora no te damos, y ahora es al revés. Bueno, ves toda la historia, te vas a dar cuenta que pasaron los siglos y en algún momento estos enemigos se convirtieron nuevamente en grandes y dejaron de ser tributarios y les voltearon la tortilla, si me aceptan la expresión, y después el pueblo de Israel se volvió tributario. Es muy bonita la historia de los gigantes. Tú ves la historia de David enfrentando a un gigante y qué padre, y nos inspiramos en David. Lo cierto es que eso no debe de haber ocurrido. David nunca debió de haber enfrentado a un gigante. David enfrentó a un gigante porque siglos atrás Josué no acabó con los gigantes. Josué hubiera enfrentado a los gigantes y Josué derriba a los gigantes. David no tiene por qué enfrentar gigantes. Eso es un gigante heredado. Gigantes que yo no enfrente se los voy a heredar a mis hijos, o a mis nietos, o a mis bisnietos. David ni cuenta se daba, esto todavía no se escribía, a lo mejor David ni cuenta se dio que eso que él está enfrentando, y David le fue bien, sí, a David, pero a otros no. David enfrentó a un gigante, pero hubo otros que no lo pudieron enfrentar y tuvieron miedo durante mucho tiempo. ¿Pero dónde se origina esto? Siglos atrás. Una palabra tan sencilla que se pierde. Si tú ves Éxodo, se pierde. Éxodo 23, digo Éxodo 30 y tantos capítulos, o 30 capítulos del libro de los Éxodo. Y, pues, ¿quién lee Éxodo? Pues sí, pero dice Éxodo, no harás alianza con ellos. No harás alianza con ellos. No hagas alianza con ellos. La otra expresión dice, oye, hay personas con las que ni te sientes a comer. Siéntate, trabaja, obtén y vamos, se acabó el asunto. Contigo no como. ¿Por qué? Pues porque el alimento es sagrado, el alimento se comparte, tiene que ver con... Pero se pierde esa expresión, se pierde esa instrucción. Tal vez estamos tan acostumbrados a la cultura del me repites, me repites, me repites. ¿Cuántas veces a los niños no aprendas salgando, no te salgan, no te salgan? ¿Cuántas veces le tienes que decir a un empleado, llega a tiempo, llega a tiempo, llega a tiempo, llega a tiempo? Una sola vez y ya, no, Dios no grita. Dios es el Dios de una sola vez en ocasiones. La mayoría de las veces Dios es el de una sola vez. No hagas alianza con ellos. Y se pierde. Y como que no es una buena idea echarlos fuera o ponerlos a trabajar. Hoy no sé quién fue el primero. Pareciera que el primero de ellos es Efraín. Oye, ¿sabes qué? Tuve una gran idea. ¿Para qué los echamos fuera? Mejor los dejamos aquí, trabajan la tierra y pues vivimos de las rentas. Por eso les decía en un principio, no vivas de las rentas. No dependas de la renta, sacarle provecho de acuerdo, tener un beneficio de acuerdo, pero vivir, depender, que tu único ingreso sea ese, que tu único ingreso provenga del enemigo. Oye, como que le piensas, ¿no? Que tu único ingreso venga de ahí. Vivir de las rentas a veces es vivir de los éxitos del padre. Es que yo hace 20, es que hace 30 años, no, mis papás me dejaron esto, ¿y tú qué has hecho? La conquista era permanente. Pero viene esa expresión. Pero cuando Israel fue suficientemente fuerte, cuando se sintió fuerte, hicieron tributario. Hicieron tributario, hicieron tributario. Y una tribu hizo tributario, y otra tribu, y otra tribu, y otra tribu, y otra tribu. Cuando yo me sentí fuerte, pues ya salí de la situación, hombre, sí estuve batallando mucho. Ya el domingo no fue a la iglesia, ya. Llega la crisis y la oración, la ofrenda. No hablo del grupo, quiero aclarar, no hablo del grupo, pero es algo que he visto a través del pastorado en los diferentes años, es pastor, y una ofrenda, y pastor, y el compromiso económico, cuando la dificultad, cuando la crisis, cuando la necesidad, ya nada más salimos de la crisis, cuando nos sentimos fuertes, perdiendo de vista que la conquista es permanente, que la jubilación no existe, que el retiro no existe, que es una constante, que seguimos teniendo lucha con el adversario, el diablo, pero nos sentimos fuertes y convertimos en tributarios. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la gran tragedia en esto? Bueno, en el libro de los jueces, también en el libro de los jueces, viene una expresión, capítulo 2, verso 10. Esto es una expresión que es para así desgarrarse las vestiduras, aunque suene yo dramático. Pero dice Jueces capítulo verso 10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Toda la generación de Josué, y en algún momento toda la generación de Josué muere, ¿sí? Y fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levanta otra generación que no conoce la historia,
que no conoce que fueron esclavos, que no conoce que fueron liberados por Dios, que no conoce que atravesaron el Mar Rojo, que no conoce, no lo sabe. Esto a mí, de veras que esto a mí me pega mucho, porque yo crezco en una familia, mi abuela era aparentemente, hijo, mi pastor, y nada te faltará en lugar de delegados pastorales para descansar, en paz me acostaré así mismo, porque solo tú me haces vivir confiado, sé santo. Muchos versículos de la Biblia que nos aprendimos de memoria de niños, muchos, que vienen a ser fortaleza en determinados momentos de la vida. Cuando yo me aprendí el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tener mal alguno, me sonó tan, no lo entendí. Pasan los años. Un día me habla mi esposa, se siente mal, y salgo de madrugada, así a la clínica, al hospital, con una condición seria, y llego al hospital, y me toca transitar los valles de sombra y de muerte. Ahí viene esa palabra, una palabra que me dijeron 30 años atrás, tal vez. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Finalmente, en algún momento te toca transitar un valle de sombra de muerte, pero recuerda que Dios está contigo. Pero se levanta una generación que no conocía a Dios, ni lo que Dios había hecho por ellos. Porque ya estaban bien padres, si me aceptan la expresión, ya eran como los juniors. Es una generación que no les tocó, no conocieron el hambre. El pueblo de Dios conoció el hambre y piden, y Dios viene y los liberta. El pueblo de Dios vio llover el pan, el maná en el desierto. El pueblo transitó por el desierto y ven salir agua de la peña. Y ellos dicen, mi Dios da agua de la peña. Y mi Dios hace llover pan. Y mi Dios enfrenta a gigantes. Y con mi Dios, mira, derribaremos ejércitos. Ellos lo vivieron. Pero se levanta una generación que no conoce a Dios. A mí me dice, oye, espérame, mi generación conoce a Dios. A mí me tocó conocer a Dios, mis hermanos. Pero mis hijos conocerán a Dios. Mis hijos están viviendo de las rentas. Mis hijos están viviendo, mis hijos están viviendo de mis éxitos. Mis éxitos me refiero a los que Dios provocó a través de mí. Los que yo provoqué junto con Dios. Pero se levanta una generación que vive de las rentas, que no conoce a Dios. Y viene el trágico periodo de los jueces. Cuando tú ves el periodo de los jueces, uno entra, uno cae. Si fuera un electrocardiograma sería así. Así verías el periodo de los jueces. Uno. Todos los jueces es estira y afloja. Hasta que, bueno, viene algo bueno a través de los reyes. Más o menos bueno. Pero ¿dónde inicia ese altibajo? Un altibajo que dura 300 años en el periodo de los jueces. Un altibajo permanente. Pues bueno, es que los jueces inició por Josué, vamos a responsabilizar a Josué. Bueno, pero Josué empezó, te vas hacia atrás. Mira, en algún momento no recordaron que no debían de pactar con ellos. Y en algún momento no recordaron que el esfuérzate y sé valiente era una palabra permanente. Que con el enemigo no se pacta, que la conquista es una forma de vida. Toda la vida debemos ser conquistadores, toda la vida. Ya les he dicho, Josué tenía 80 años cuando le dijeron esfuérzate y sé valiente. O sea, ya estaba para retirarse. No existe. A los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, voy a empezar algo. Hoy tienes 80 años. No, papá, usted ya está para que... ¿Cuál papá? Usted sigue siendo mi hijo y usted sigue escuchándome. Y usted aprende a ser un conquistador. Estoy modelando, con mi vida, la conquista. Toda la vida modelamos la conquista. Isaac en su lecho de muerte manda a traer a sus hijos y sus hijos van. Y le ruegan y le piden que los bendiga. Se pelean por obtener la bendición del Padre. Una última instrucción, una última frase del Padre es mejor que el oro para sus hijos. ¿Y dónde inicia? Bueno, yo voy a volver a lo mismo. No vivas de tus rentas. Nunca busques vivir de tus rentas. Obtén ganancias, pero no vivir de las rentas. Que no, yo ya estoy, me esfuerzo para retirarme. Me esfuerzo para que para un día dejar de hacer. No, ese fue el gran error del pueblo de Israel. Ese fue el gran error. Y te estoy hablando del pueblo de Dios, ¿eh? Los cercanos, los inmediatos a Dios son los que se equivocaron. No quiero ver cómo estaban los demás. Si somos cercanos a Dios, entonces estamos tan expuestos como ellos, ¿eh? De pronto perder de vista que estamos llamados a una conquista constante y permanente en nuestra vida. Ser
siempre conquistadores. El esfuérzate y sé valiente. Sí, sí le hago una crítica a Josué. Con todo lo que me digas de siervo de Dios, le hago una crítica a Josué. Me permito hacer una crítica, sustentado en lo que estoy viendo. Josué, se te pidió algo y no lo hiciste. Y Josué me refiero a todos los que representaba a Josué. Se te pidió que echaras fuera a los que te podían hacer caer. Eso fue lo que se te pidió. Que eches fuera de tu vida todo lo que puede hacer caer. En los evangelios lo toma diferente. Hey, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Todo lo que te es ocasión de caer, todo lo que te pueda provocar debilidad, todo lo que pueda dejar, todo lo que vaya a permitir que dejes de ser un conquistador. Todo lo que vaya a ser. ¿Qué hace que yo deje de ser un conquistador? ¿Qué hace que yo deje de estar luchando permanentemente y constantemente por alcanzar lo que Dios tiene para toda mi casa? No, hombre, yo ya como sea, ya lo logré, ahora les toca a ellos. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué les toca a ustedes? Es constante y es una lucha permanente, yo y toda mi casa. Para que luego mis hijos y toda su casa, para luego mis nietos y toda su casa, y luego mis bisnietos y toda su casa. Y les enseñamos que la conquista es permanente. Vivir de los rentas, y lo van a ver, estoy seguro que lo han visto, ¿no? Personajes que lograron y conquistaron y tuvieron. Segunda generación se lo acabó, tercera generación se lo acabó. Oye, pero no, sí, su abuelo fue un conquistador. Sus hijos no, sus nietos menos. Y pasaron de ser conquistadores a conquistados. El pueblo de Dios pasó de ser un conquistador a un conquistado. Andar derribando gigantes después, batallando con gigantes. 300, 400 años después, entre Josué y David, hay más de 400 años después. Ahorita, 400 años después, no, ya no va a haber mundo. No sé si vaya a haber, lo que sí sé es que si lo hay, deben de ser conquistadores. Se levanta una generación que no sé, ¿por qué no conocían a Jehová? Perdón si me estoy extendiendo, pero ¿por qué no conocían a Jehová? ¿Por qué no hablaban de él? Tan sencillo como es. ¿De qué se hablaba en la mesa? No sé, pero sí de que no se hablaba de Jehová, ni de la obra que había hecho. De eso se hablaba. Hubo una investigación hace algunos años en una universidad de Estados Unidos donde hacían una correlación entre los muchachos que consumían drogas y los que no consumían drogas. Y buscaban un común denominador y a ver qué había. Y encontraron que los que menos consumían o donde había menos incidencia de consumo de drogas tenían la costumbre de cenar en casa, de cenar en familia. Cenar en familia. El libro se construye un libro que es la importancia de cenar en familia. El efecto de cenar en familia, no pasa nada, pues nada más nos estamos peleando. No sé, pero sí sé que una consecuencia de cenar en familia, de convivir en familia, de apaga el telefonito, 20, 30 minutos y vamos a comer y platicas y pásame la sal y te va el bolillo y la tortilla. Y tenía un efecto que había menos muchachos en drogas, menos muchachos en situaciones por cenar en familia. Se levanta una generación, conoce a Jehová. Y aquí se levantó toda una generación que no conoce a Jehová ni en la obra que había hecho. ¿Por qué? Pues a lo mejor yo dejé de hablar. Y si yo dejo de hablar, esto es lo que tenemos. Es porque Dios está con nosotros. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y ellos lo conocen. Se levantó una generación que no lo conocía y se pierden siglos enteros. Hasta que se levanta después un Saúl o un David. Años después viene otra expresión en Isaías capítulo 40, verso 29. Porque va a decir, es que yo estoy cansado, estoy cansado. A los 40 años, estoy cansado. Ya hice mucho. Empecé muy temprano, es que yo empecé muy chico, empecé muy joven, ya estoy cansado. Dice Isaías capítulo 40, verso 29. El de esfuerzo alcanzado, sí, es pálido. El de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Estás cansado? Te entiendo. A lo mejor nos cansamos porque estamos llevando las cargas equivocadas. Hay cargas correctas y cargas equivocadas, y a veces terminamos cargando de más o cargando lo incorrecto. Dice la expresión, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Lo que Dios tiene para ti, eso llévatelo. Pero estás cansado, bueno, está bien. Pero ten presente que Dios da esfuerzo alcanzado
y multiplica las fuerzas del que no tiene. ¿Estás cansado? Bien. Descansa en Dios y que Él sea el que renueve tus fuerzas para que sigas siendo un conquistador. De todo, incluye lo material si quieres. Conquistador de tu familia, conquistador de tu esposa, conquistador de tus hijos. O sea, alguien me dijo, es que ya, no, hombre, ya perdí a mis hijos. Ya ves que llegan a la edad en la que, ¿qué? ¿Hay una edad en la cual perdemos a los hijos? O sea, ¿es válido? Digo, el cabello se cae, ¿no? Esa ya me la sé. Tal vez los dientes, estoy de acuerdo. Pero los hijos nunca se caen, o no debieran caerse. La esposa nunca debiera caerse. Los nietos. O sea, no los pierdo. Damos por sentado que la pérdida es parte de la edad. Y no en Dios. En Dios no hay pérdida. En Dios solamente hay ganancia. Y no siento utópico, ni estoy siendo optimista. Estoy hablando de lo que me enseña la palabra de Dios. En Dios solamente hay ganancia. Dice la Biblia, hey, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No dice de fracaso en fracaso y de pérdida en pérdida. No, Señor, porque aún el morir es ganancia. Pero hay que ser conquistadores. ¿Cuál es la tragedia en esta tragedia y en todo esto? Pues que dejaron de ser conquistadores. Prefirieron vivir de las rentas. Prefirieron vivir de los éxitos del pasado. Prefirieron negociar con el enemigo. En vez de decir, hey, tú no vas a vivir de las rentas. Tú no vas a vivir de los éxitos del pasado. Tú no vas a vivir de las herencias. Vas a vivir de tu conquista, lo que tú logres con tu esfuerzo. Pero es que en algún momento me voy a cansar. Discúlpame, pero no. Los hijos de Dios no se cansan. Los hijos de Dios renuevan sus fuerzas porque Dios multiplica sus fuerzas. Y se levanta una generación que puede, no, y se levantó una generación que sí conocía a Dios, porque yo hablaba de Él. Y se levanta una generación que sí conocía lo que Dios había hecho por nosotros. Porque se los digo constantemente cuando nos reunimos, todos los días les digo, esto que tenemos es porque Dios es bueno, porque Dios nos ha librado, porque Dios nos ha guardado, porque Dios se manifiesta. Pero ahí se las dejo. Es parte de la historia que se pierde ahí entre tanto. Y se oye bonito Josué, y se oye bonito Reyes. Sí. De pronto me he dicho, oye, estás haciendo garras a Josué. Sí, tal vez sí. Es digno de crítica. Es el responsable. Al final de cuentas, él es el responsable. Si tú ves la historia, Abraham formó a Isaac formó a Jacob, y tú ves a un Elías, formó a un Eliseo, o tú ves a un Jesús, formó a nuestro Señor Jesús, a un Pedro, a un Juan, a un Tomás, hombre, con todo y lo que quieras. Pero, ¿y quién fue el sucesor de Josué? Y te atoras. Moisés formó a Josué. Y tú ves a Josué presente en la vida de Moisés 40 años atrás. Cuando ves toda la historia de Josué, dices, oye, mira, Josué estaba aquí, y Josué presente en la vida de Moisés. Pero ¿a quién formó Josué? Y viene un silencio incómodo. Porque no formó a nadie. Y se levanta una generación que no conoció a Dios. Josué, ¿qué pasó, Josué? Perdón. No levantaste a nadie. Y no conquistaron. Y delante de tus ojos hicieron tributario al enemigo, mas no lo arrojaron. Y tú te volteaste para otro lado. No sé, tal vez estoy siendo crudo, ponerlo cruel. Pero también las consecuencias fueron negras. El esfuerzo alcanzado. Y estamos a tiempo para seguir siendo o volver a ser conquistadores que enseñan a sus hijos y a toda su casa a ser conquistadores y a no vivir de las rentas de los éxitos del pasado, a no vivir de lo que Dios hizo por nuestra casa. Es que hace mucho tiempo Dios hizo. Ok, qué bueno. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Y qué va a hacer mañana? Su misericordia es nueva cada mañana. Y seguimos viviendo de las misericordias de hace 20 años o de las misericordias de 10. Su misericordia es nueva cada mañana. Y vivimos de su misericordia. Se la dejo ahí a la reflexión. El ser los conquistadores, el no vivir de las rentas. Esto se escribió estaba viendo la fecha, en abril, pero se había quedado ahí guardado. No sé por qué, pero se había quedado guardado y anoche vuelve la idea y pasé a imprimirlo. Por alguna razón no era para abril, por alguna razón era para hoy, que no sé, sin duda
Hay cosas que se escriben, hay mensajes que escribo y ahí se quedan, ahí se quedan, ahí se quedan. No sé por qué hoy resalta. No le quiero nada místico ni decir nada más allá de esto. Creo que era para el día de hoy. No vivir de las rentas, no vivir de los éxitos del pasado, seguir provocando éxitos, aciertos y nuevas conquistas. Me encanta escuchar cuando alguien me dice, estoy empezando algo muy bien. Oye, no, hombre, voy a empezar de veras. Oye, hay otros que se están retirando. No, los hijos de Dios no conocemos esa palabra porque no existe, no viene en la Biblia. No viene. Imagina si viajaras en el tiempo 2000 años atrás, 3000 años atrás y dijeron jubilación, te quedarían viendo raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Es que descansar, ¿no? Pues hay días trabajo y un día tengo alivio. Es el día de reposo. Ya tengo, pues ya. Toda la vida hemos tenido alivio. No existe. Ahí la dejo. Vamos a orar.